Dios les bendiga, hermanos. Con todo cariño y con todo aprecio, soy Judy y el día de hoy pues le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir la palabra del Señor el día de hoy. Hoy siendo sábado, pues le doy gracias al Señor que pues estamos bien aquí con mi familia y todo, ¿verdad?, está en las manos del Señor. Saludos a todos los que, ¿verdad?, están escuchando este mensaje, a los hermanos de la iglesia en Remanente y cualquier otra persona que pueda estar escuchando este mensaje. Espero que sea de bendición para ustedes y yo sé que muy pronto, con la ayuda del Señor, nos veremos nuevamente, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Y antes de comenzar, voy a hacer una oración y darle también gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, lo que hará, ¿verdad? Y lo que ya hizo. Yo en lo personal le doy gracias al Señor que todavía estoy trabajando, no he dejado de trabajar y pues eso es un privilegio, ¿verdad? Cuando muchos han perdido su trabajo, pero yo le doy gracias al Señor que por su misericordia, ¿verdad? Todavía estoy trabajando, así que le doy gracias al Señor por eso, ¿verdad? Voy a hacer una oración antes de comenzar. Por favor, donde usted esté, haga una oración, ¿verdad? Para que todo lo que usted escuche el día de hoy sea algo de meditar y también compartir con otros. Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este día, Señor, nuevamente, que nos permites, Padre Celestial, estar con bien, Padre, estar con vida, Padre Celestial, cuando muchos, Señor, están peleando por su vida, cuando otros, Señor, están, Padre mío, angustiados. También, Señor, como hemos visto, hay frustración, Padre Celestial, hay enojo, Padre Celestial, pero confiamos en ti, Señor, que tú estás con nosotros, Padre Celestial, y nuestra confianza está en ti. Gracias te damos, Señor, por esa esperanza, Señor, que tú nos das, y Padre mío, por advertencia, Señor, que ya nos has dado, Padre, como pueblo tuyo. Y Padre mío, pedimos, Señor, que sigas, Padre Celestial, dirigiéndonos hacia tus caminos, Padre. Y Padre mío, para todo aquel hermano, Señor, hermana, Señor, que está escuchando ese mensaje, que tú traigas, Señor, aliento, esperanza, Señor amado, fuerza, Padre Celestial, a sus vidas, Padre Celestial, y a aquellos, Señor, que Padre no conozco, pero que quizá escucharán, Señor, este mensaje. Que tú los, Padre mío, que tu palabra sea esa luz, Señor, para sus vidas, Señor, que brille, Padre Celestial, y que caiga en buena tierra, Señor amado, que seas tú hablando, Señor, no yo. Y Padre mío, gracias te damos, Señor, porque tú has cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por ser, Señor, ese Dios tan grande y maravilloso, Padre Celestial. Te pido, Señor, Padre mío, por todo, Señor, lo que está pasando. En tus manos, Señor, lo encomendamos, Señor bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy quisiera leer con ustedes el libro de Colosenses y vamos a estar leyendo el primer capítulo. No vamos a leer todo el capítulo, sino que solamente los versos del 1 al 14. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí vamos a parar del 1 al 14, hemos leído en el libro de Colosenses capítulo 1. Vemos en el primer verso, ¿verdad?, que Pablo es el que está escribiendo, ¿verdad?, esta carta a los colosenses. Y es muy interesante, ¿verdad?, que en el versículo 2 nos dice que está dirigiéndose, ¿verdad?, al pueblo de Dios, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Hubo una ocasión donde una compañera mía, tuvimos algunas diferencias y pues ella en una ocasión me dijo, ¿tú te crees la santa? Y en ese tiempo, ¿verdad?, yo no sabía cómo contestar, cómo dirigirme, ¿verdad? Y pues mi respuesta en ese entonces decía yo que yo no era santa, ¿verdad? Y yo nunca dije o llamarme santa, ¿verdad? Esa era la opinión de ella, basado en mis actitudes, en mi forma de ser, expresión, y verdad, ella sabía que yo era cristiana. Y cuando leía yo este versículo, es verdad interesante que Pablo se dirige, verdad, al pueblo de Dios como santos y fieles hermanos en Cristo. Y yo creo que eso es una identidad que, verdad, tenemos que reconocer a veces y poder explicarle a la gente, verdad, que nosotros no somos santos por nosotros mismos, sino que aquí, como dice el versículo 2, somos santos y fieles hermanos en Cristo, ¿verdad? Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no seríamos, ¿verdad?, nada, pero su sangre es el que nos limpia y queremos hacer lo posible de ser santos porque Él es santo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y ¿verdad?, el ser llamado también fiel, ¿verdad? Es simplemente, yo creo que reconocer que hacemos lo posible para agradar a Dios, ser obedientes y pues seguir sus estatutos, sus leyes, en una manera, ¿verdad?, que sea provechoso para nosotros también, porque nos ayuda. Y eso también vamos a hablar, bueno, es el tema del día de hoy, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomamos. Después dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ven, ¿verdad?, no estamos en la iglesia, cada quien está en su hogar. Es algo muy diferente que, ¿verdad?, yo creo que no se imaginaba que algo así, ¿verdad?, pudiera pasar tan repentino, pero lo bueno es de que el Señor ¿verdad?, nos advierte en su palabra, y no es algo, ¿verdad?, que debemos alarmarnos, asustarnos, sino que simplemente reconocer que
que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya viene y que estos tiempos, ¿verdad?, son cruciales, son momentos en los cuales tenemos que despertar y seguir buscando, ¿verdad?, de Dios y como dicen los siguientes versículos, orando unos, ¿verdad?, por otros. Es muy curioso porque en este capítulo Pablo, ¿verdad?, está dirigiendo esta carta a Colosenses. O sea que Pablo no físicamente, él no está viendo, ¿verdad?, a los hermanos, las hermanas, ¿verdad?, en Cristo, sino que él está dirigiendo una carta, casi como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Usted donde usted está y yo aquí en mi hogar donde estoy, ¿verdad?, apartados, separados, pero gracias a Dios por la tecnología que podemos, ¿verdad?, transmitir la palabra del Señor. Y uno no se imagina, sino que estamos viviendo casi lo mismo, lo que vemos aquí en este capítulo, porque no estamos en una congregación juntos, no estamos congregados juntos, cada quien en su lugar y así se nos presenta, ¿verdad?, este primer capítulo donde Pablo está escribiendo a los hermanos, ¿verdad?, en Cristo en Colosenses. Y es ¿verdad?, algo en qué pensar. Es un método donde hemos volvido, ¿verdad?, a cómo se hacían las cosas. En ese entonces no había audio, pero se escribía, ¿verdad? Entonces se daba ese mensaje. Y pues así como dice Pablo, ¿verdad?, espero que ustedes, hermanos, estén bien, estén con paz, y también espero que en su salud esté, ¿verdad?, bien. Yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad?, quizás todavía estamos trabajando o salimos, pero confiamos, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros y que Él bendice nuestra salida como nuestra entrada. Y, ¿verdad?, orar por nuestros hermanos, ¿verdad?, si hablamos con alguno de ellos, esperemos que estén bien, orando, ¿verdad?, por aquellos que están teniendo pruebas, dificultades en estos momentos, pero les deseo yo con todo mi corazón que se encuentren bien, en paz y que la gracia del Señor esté con ustedes. Eso, ¿verdad?, sacamos del primer versículo, que estamos en unos tiempos en comparación como se nos presenta el libro de Colosenses. Estamos apartados, pero en un mismo sentir, ¿verdad? El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta de hoy que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en mí primeramente es: ¿en qué posición se encuentra usted o nos encontramos? O sea, de que físicamente, ¿verdad?, cada quien está en su hogar, cada quien, ¿verdad?, está apartado, estamos no congregados juntos. Pero aparte de eso, ¿verdad?, espiritualmente hablando, es un tiempo donde viene a prueba, ¿verdad?, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos reflejado, ¿verdad?, juntos en la iglesia, ahora, ¿verdad?, apartados, pero en un mismo sentir. Y yo creo que es bueno meditar en dónde estamos, ¿verdad?, cuando estamos solos. Alguien había predicado acerca de eso, ¿verdad? Ahora es donde se ve a prueba la intimidad que nosotros tenemos con el Señor, y verdad es algo que el Señor también pide de nosotros. Desafortunadamente, verdad, la gente ahorita está frustrado, está desesperado, están angustiados, algunos están con miedo, ¿verdad? No solamente por el coronavirus que, ¿verdad?, surgió, pero ahora, ¿verdad?, enfrentamos todo lo que está pasando por el afroamericano, ¿verdad?, que
que falleció. Y sí, es una injusticia, ¿verdad? Y es algo que ha salido en las noticias, pero a todo aquel que está escuchando, ¿verdad? Aún a los que no han aceptado al Señor, ¿verdad? La única salida es Él. Él es el único que nos da esa paz. Y se me decía, ¿verdad? En ocasiones en el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo acerca de todo eso? Pues en lo personal, sí he sido impactada, pero a la vez, como he seguido trabajando, hay diferencia. Yo veo que cosas han cambiado, ¿verdad? Pero yo confío en Dios, ¿verdad? Que voy a estar bien, que todo va a estar bien. Entonces, la pregunta que se nos hace, ¿verdad? ¿En qué posición estamos? El versículo 4 nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Se nos está mostrando la posición, ¿verdad? De Pablo, que a pesar, ¿verdad? De que él esté en prisión, que él esté no allí donde están en Colosas, él muestra, ¿verdad? Esa posición la cual él está buscando, ¿verdad? Orando por Colosenses, por los hermanos que están en Colosenses. En versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Se nos muestra que Pablo, y no solamente Pablo, ¿verdad? Porque ahí menciona él que Timoteo también le está recordando a los de Colosas, ¿verdad? Que no se olviden de lo que ellos ya han escuchado, que la respuesta está en el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, que la respuesta es Él. Y en el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Habíamos hablado recientemente con algunas personas acerca del Salmos, ¿verdad? La justicia, entre la justicia y los pecadores y los justos, ¿verdad? En el Salmos, el primer capítulo de Salmos, que hablábamos, ¿verdad? El Señor conoce quiénes son los justos y quiénes no son. Es una, ¿verdad?, decisión de cada quien, pero hay un fruto que se va a mostrar en los hijos de Dios. Y yo creo que en estos momentos, ¿verdad?, donde estamos viendo todo lo que está pasando, es donde se va a ver, ¿verdad?, ese amor, esa paz, esa paciencia hacia otros, a través, ¿verdad?, de nosotros. Y desde el comienzo, cuando pasó, ¿verdad?, todo esto, la gente se estaba volviendo locos, ¿verdad?, comprando cosas, peleando, mucha frustración en el trabajo, ¿verdad?, lo que se habla, mucha angustia, pero este es el momento donde nosotros, ¿verdad?, los que cargamos, los que tenemos en nuestro corazón esa paz y ese amor, transmitirlo a otros. ¿En qué manera? No mostrar temor en el sentido de que vayamos a angustiarlos a ellos también, sino que apoyarlos, amarlos, tener paciencia, respetar, igual también respetar las decisiones que ellos toman con amor, y es algo, ¿verdad?, que también tiene que ver con las decisiones, la posición que nosotros tomamos. En el versículo 7
Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Se nos habla de Epafras en el más adelante en el capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer para que sepamos un poquito más. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vemos también en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 23. Aquí también se nos habla de la posición física en la cual está Epafras, lo cual, verdad, también es muy importante porque uno se puede relacionar con lo que estamos pasando ahorita, aunque no sea así grave o no sea casi igual, pero nos da una idea, ¿verdad? En el Filemón capítulo 1, versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Aquí nos dice, ¿verdad?, que este es un compañero de Pablo, que a causa, ¿verdad?, por el evangelio también él padeció, ¿verdad?, o también él estuvo en una posición donde no se encontraba con las personas, porque él estaba, lo que entendí yo, ¿verdad?, también estaba en prisión. Pero la posición de Pablo, de Timoteo, de Epafras siempre fue esa de estar orando dice, por vosotros, o sea, por los santos, por los fieles. Orando ¿por qué? Orando para que nosotros, ahora nos incluimos nosotros, para los santos, para los fieles, para que estemos, ¿verdad?, nos mantengamos firmes, ser perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando se refiere a perfecto, no necesariamente se refiere a que no cometemos errores, sino que para que eso se podría decir un sinónimo de firme, también de completo. No es de que no cometamos errores, sino que hacemos lo posible de llegar, se podría decir, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Estar firmes, Él es el ejemplo de estar firme. Ser perfectos, Él es el ejemplo de perfección. Ser completos, Él es el que, ¿verdad?, el que cumplió, el que nos hace ser completos en todo lo que Dios quiere. Es una posición en la cual vemos que Pablo, Timoteo, Epafras, esa es la posición que ellos han tomado. ¿Cómo se siente usted estar en casa? Como ya les compartí, yo en lo personal, no puedo decir mucho porque todavía no me mantengo en casa mucho porque todavía estoy trabajando. Pero, ¿verdad?, he escuchado que hay varias personas que ya se han cansado, se desesperan estar en casa. Pero si aquellos, ¿verdad?, que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, este es el mejor momento de dedicarle tiempo, ¿verdad?, porque el tiempo ahora está en el favor de la mayoría de personas que no estén trabajando. A la vez también un tiempo de prueba para otros, ¿verdad?, porque hay familias, ¿verdad?, hay familias que tienen que estar en el hogar por muchas horas. También he escuchado de eso, ¿verdad?
por ejemplo, ayudando, ¿verdad?, a los hijos con los estudios, estando más tiempo con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es una prueba, ¿verdad?, para muchos. Pero yo creo que también es ese tiempo donde Dios está poniendo a prueba muchas cosas. Y Él, yo creo que al pueblo de Dios invita a que aprendamos algo de esto, ¿verdad? Convivir unos con otros. Si se imagina, esto es lo que las personas en el tiempo aquí donde leemos, en el tiempo de Pablo, por ejemplo, él estando en prisión con los compañeros de prisión, ¿verdad? Verse casi 24 horas, 7 veces al día, si tenían compañeros en la misma lugar. He visto películas donde sí se ve que están amontonados, pero si se pone a pensar, ¿verdad?, qué tiempo uno tiene para estar haciendo, ¿verdad?, cosas que le agradan al Señor. Y aprendemos mucho de estos versículos. También en una ocasión se puso en conversación a uno de los señores ahí, me hizo una pregunta y me dice: hey Judy, ¿por qué está pasando esto? O sea, en ese entonces, lo de coronavirus. ¿Por qué tú crees que está pasando todo esto? Y cuando me hizo esa pregunta, yo dije, ¿y ahora qué voy a decir? Él es testigo de Jehová y él fue el que me hizo esa pregunta. Uno de mis compañeros estaba ahí y otro muchacho. Mi respuesta de repente dije, bueno, pues ¿por qué? Y pensé en nuestro Señor Jesucristo, era que Él es la respuesta. Y después dije, pues me puse a pensar en lo que es las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Y mi respuesta fue: vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo quebrantado que necesita de Cristo. Por eso estamos como estamos. Y su respuesta fue: sí, eso es. Y me dice él, porque Dios no permitiría esto. O sea, en su pensar de él, Dios no haría esto, ¿verdad? Sino que, pues desde el principio fue, ¿verdad?, Adán y Eva, la humanidad. Somos, ¿verdad?, el Señor nos ha dado libre albedrío. Y vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde hay personas que no tienen temor del Señor. Y es donde se pierde, ¿verdad?, ese mismo sentir. Y para los que están escuchando, dirían, pues, quizás no entenderían. Pero mi respuesta para ellos es que conozcan a Dios, que Él es la única respuesta. Porque en momentos así donde sentimos que vivimos en un mundo de injusticia, un mundo cruel, un mundo lleno de injusticia, más que todo ahorita en estos momentos, ellos vieran que la única salida es nuestro Señor Jesucristo, que brinda paz y no la paz por la cual ellos piensan que es. Entenderían, ¿verdad?, esa paz, ese gozo. Llegarían a Él para tener justicia, sabiendo de que algún día el Señor dará justicia. Entonces esa fue la conversación que nosotros tuvimos. Y eso es, ¿verdad?, la posición que se me dio dado en ese momento. Tenía, ¿verdad?, dos opciones, o decir no sé, o compartir el evangelio. Entonces la pregunta es: ¿en qué posición te encuentras tú? ¿En qué posición nos encontramos?
Yo sé que para muchos, verdad, no salen o quizás se quedan en casa. Pero yo creo que ya se ha dado, verdad, de ver de que nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo están usando las redes sociales para comunicar lo bueno que Dios es y para avisar y advertir que la única salida es nuestro Señor Jesucristo, y estos solo son principios de dolores. También leía yo un libro, lo compartí con algunos, un libro donde habla acerca de las decisiones que tomamos, que eso va a determinar nuestro futuro, nuestra carrera y las personas con las cuales nos juntamos. Y la mejor decisión que uno como joven puede tomar es seguir los caminos de nuestro Señor Jesucristo, aceptar que Él es el único Señor y Salvador. Es el mejor consejo que yo le podría dar a una persona, que si toma esa decisión, está determinando su futuro, su carrera y las personas con las cuales él o ella llegaría a tener alrededor suyo. Y en este libro, ¿verdad?, se daba el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés tuvo que tomar esa decisión de aceptar y tomar esa identidad de ser judío y básicamente, ¿verdad?, considerarse esclavo, porque cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, esa era la posición que ellos tenían. Ellos eran esclavos. Y él al principio, ¿verdad?, tenía esa posición de ser un príncipe, el hijo de la hija del faraón. Esa era la posición que tenía Moisés, pero se le dejó tomar una decisión ya cuando él conocía de dónde vino él, ¿verdad?, su identidad, de dónde vino, y se da cuenta que él era judío, que él es realmente como los esclavos que él veía todos los días. Entonces era un momento en el cual él tenía que tomar una posición, o ser príncipe, tener todo, tener riquezas, estar conforme, o tomar esa decisión de aceptar su identidad, que él era judío y de que como judíos se consideraban esclavos. Pues esa decisión llegaría a cambiar muchas cosas para él, ¿verdad? Llegaría a cambiar su posición como príncipe, ya no llegaría a ser príncipe. Su futuro, esas riquezas, el estar estable económicamente, tenerlo todo, y pues llegaría a quitar ese conformismo que él tenía. Y la decisión que él tomó fue lo que determinó, ¿verdad?, el futuro que él tendría. Y el Señor, Dios sabía, Dios estaba tratando con él, y él sabía las cosas grandes que llegaría a ser Moisés. Cuando Moisés aceptó que él era judío, que él, ¿verdad?, llegaría a ser nuevamente a tomar esa identidad. Y vemos luego, ¿verdad?, lo que Dios hizo, lo que Dios trató con Moisés. Entonces, es muy importante saber cuál es nuestra posición en estos días, porque se nos hará esa pregunta como me lo hizo ese señor en el trabajo. ¿Por qué está pasando todo esto? Es un momento donde uno puede compartir y
ahora con el tema, ¿verdad?, del racismo que se está dando, igual manera, ¿qué posición vamos a tomar? ¿Qué posición va a tomar usted cuando tenga esa conversación? Es algo muy triste. Uno puede, solamente podemos, ¿verdad?, orar en estos momentos, y si tenemos una conversación con alguien, pedirle al Señor que nos dé palabras de sabiduría. Y a las personas, ¿verdad?, que están siendo afectados son los afroamericanos. Yo tengo muchas amistades, ¿verdad?, que son afroamericanos, y único que mi consejo es, quizá no si usted se encuentra con alguien, no decir yo entiendo, porque es un poco difícil entender porque no estamos en sus zapatos, pero tener compasión. Y yo creo que es todo lo que nosotros podemos brindar en estos momentos, es esa compasión hacia ellos, y tratar de infundar en ellos paz, y introducir, ¿verdad?, que Dios es el que dará justicia. Y si van a protestar, ¿verdad?, que la violencia no es la respuesta, porque también muchos inocentes están siendo afectados a causa, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Entonces es un momento, ¿verdad?, donde nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar una posición, y sí, hay momentos donde quizá va a ser difícil, porque cambiaría muchas cosas, ¿verdad?, para aquellos que están viendo la posición que nosotros tomamos en el trabajo, ¿verdad? Lo que yo diga es importante, porque puedo influenciar a alguien, tan siquiera a una persona, o puedo traer, ¿verdad?, una diferente perspectiva, y siempre siendo, ¿verdad?, esa perspectiva, el camino siendo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor me hizo esa pregunta en el trabajo, y yo dije, ¿verdad?, que vivimos en un mundo pecaminoso, quebrantado, y, ¿verdad?, todo eso. Después, al último, dije, por eso todos están en necesidad de buscar de Cristo. Y él solamente sonrió y dijo, sí, eso sí es cierto. Entonces, el Señor sabe lo que hace, y son momentos así donde Él es el que nos da esa valentía de poder hablar, porque hay veces que sí, quizá uno no quiera decir por pena o por quién sabe qué, pero tome su posición, y como está orando, ¿verdad?, Epafras, como nos dice en el versículo 12, estar firmes, perfectos y completos, ¿verdad?, en todo lo que Dios quiere. Y esa es una cosa que Dios quiere, que nosotros compartimos el Evangelio. Y son momentos como estos que podemos hacerlo. Vamos a seguir ya para terminar. Versículo 13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea que él tiene ese fervor, él tiene ese deseo, esa, ¿cómo se diría?, pasión de orar por los hermanos en Colosas. Y sí, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿verdad? O sea que están en unión, en un mismo sentir, pidiendo lo mismo, ¿verdad? Y lo hacen dice, en gran solicitud, o sea que con pasión, con arduo, quizá se podría decir arduo oración,
deseo de verdad de pedir por estas cosas hacia los hermanos, dice, los hermanos santos y fieles. Versículos 15 dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que Laodicea la leas también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así que, hermanos, verdad, y como he mencionado, Pablo escribió esta carta. Hoy en día ya no escribimos, ya no mandamos cartas, ya no hay, ¿verdad? Ya no toma tiempo para que llegue una carta, sino que simplemente en audio, por la tecnología, tenemos el privilegio de poder hacerlo. Así que esa es la pregunta: ¿en qué posición te encuentras? Nos encontramos. Estamos firmes, estamos buscando, ¿verdad?, agradar al Señor en todo lo que hacemos, en donde estemos, ya sea en el hogar, ¿verdad?, soportándonos unos a otros. Ese también tiene que ver mucho, ¿verdad?, teniendo paciencia con los hijos, con los padres, si vivimos juntos con ellos, ya sea en el trabajo, ¿verdad?, con otras personas, y también tomando la posición de hacer lo que la ley pida, mientras no nos impidan que compartamos, mientras no nos impidan, ¿verdad?, que no compartamos el evangelio. Todavía no nos han limitado. Ahorita, por el momento, todos los negocios, iglesias, todos han sido afectados, como predicó alguien. Por el momento no estamos siendo perseguidos directamente. Así que por ahora se sigue lo que la ley dice, ¿verdad? Entonces, pero mientras tanto todo eso pasa, no perdamos la fe y sigamos mostrando, ¿verdad?, que tenemos esa certeza, esa convicción que el Señor está con nosotros, que Él, ¿verdad?, tiene cuidado de nosotros. Así que Dios los bendiga, y espero que hayan recibido algo en estas palabras. Y antes de terminar, voy a hacer una oración. Padre celestial, Señor, que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra, Señor, que es bendita, y que, Padre mío, nos enseña, Padre mío, a poder, Señor, vivir en estos tiempos y no olvidar, Señor, el propósito por lo cual estamos aquí. Y ese es compartir y reconocer, Señor, que la posición que nosotros tomamos tiene que al fin llegar a mostrar que tú eres el único camino, Señor, y que tú eres la respuesta. Gracias te doy por todo lo que haces, Señor. Cuida a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo, Señor. Y que, Padre mío, sigas hablando, Padre, a través de tu palabra. Gracias te doy, Padre celestial. Te pido, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, que tú hagas resplandecer tu palabra a través de nosotros, Señor, aquellas personas que prestan su oído. Te pido, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.